En este video vamos a trabajar con la factorización de trinomios de la forma ax cuadrada más bx más c con un segundo método. Ya sea con este método que vamos a ver en este video o con el método número 1, llegamos al mismo resultado. Este método lo vamos a describir como el reescribir el trinomio y factorizar por factor común. En este video vamos a trabajar con un trinomio que sabemos que sí es de la forma ax cuadrada más bx más c. Para poder diferenciarlo de un trinomio cuadrado perfecto y de un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, les pido que vayan al video del método 1, en donde se describe las características de este tipo de trinomios y las diferencias con los otros dos tipos de trinomios. Este ejemplo número 1 es el mismo ejemplo que se trabajó en el video del método número 1. El trinomio de la forma x cuadrada más bx más c es 6x cuadrada más 36x más 48 igual a 0. Este paso nos pide que encontremos dos números que multiplicados sean igual a la multiplicación del término A por el término C y que sumados sean igual al término B. Estos dos números en este ejemplo se nombran como el término R y el término S. Así tenemos que R por S debe ser igual a la multiplicación de A por C, es decir, en este ejemplo en particular, R por S tiene que ser igual a 288, que es la multiplicación de 6 por 48, y la suma de R más S nos tiene que dar como resultado el término B. En este caso, R más S nos tiene que dar el número 36. Para encontrar los valores de R y S, podemos resolver un sistema de ecuaciones de dos variables con dos ecuaciones por cualquier método que conozcamos, o podemos hacer un método en donde realizamos un par de listas. Yo les voy a mostrar este ejemplo con el par de listas para que sea un poco más sencillo. La primera lista sería con los posibles factores de este 288. Aquí yo escribo la lista desde el 1 por 288 hasta un 12 por 24. La segunda lista va a ser de la suma algebraica de los posibles factores que encontramos en la primera lista. Es decir, vamos a sumar este número 1 más este 288 y encontramos el resultado. Seguimos con toda la lista hasta que encontremos la suma algebraica que nos dé como resultado el coeficiente b, es decir, el 36 que estamos buscando. Aquí lo encontramos con la suma entre 12 y 24. 12 más 24 es igual a 36 positivo. Entonces vamos a separar de la lista este par de factores, 12 y 24, y vamos a utilizar estos valores que encontramos para el segundo paso. En el segundo paso se nos pide que reescribamos el trinomio como un polinomio, es decir, ahora vamos a tener cuatro términos. El término bx se va a reescribir como la suma de rx y de sx, es decir, el número 36 que tenemos originalmente en este trinomio lo vamos a separar como un 12x más 24x, que de igual forma esto nos daría un 36x. Aquí tenemos reescrito el trinomio en un polinomio y vemos que el primer término, 6x cuadrada, se mantiene de la misma forma. El tercer término del trinomio, este 48 positivo, se mantiene de la misma forma. Y lo que sí se modifica es el término bx. Este 36x positivo lo modificamos para que sea un 12x más 24x. En el paso número 3 vamos a agrupar en binomios y vamos a factorizar por factor común. Podemos agrupar este polinomio en binomios agrupando, por ejemplo, el primer término y el segundo término y el tercer término y el cuarto término. Esta agrupación no siempre tiene que ser así. También podríamos agrupar el primer término con el tercer término o el primer término con el cuarto término y dejando en el otro paréntesis los otros dos términos. Esto lo podemos decidir de una forma ligeramente informada, pensando en que cualquier agrupación que realicemos
ambos binomios tienen que tener algo en común, algo que vayamos a poder factorizar por factor común. Entonces, en este ejemplo que estoy eligiendo hacer la agrupación de esta forma, vemos que por ejemplo en el primer término al menos hay una X, hay un 6 que está en los dos términos, y en el segundo paréntesis, la segunda agrupación, tenemos el 24, por ejemplo, se repite en los dos términos. Hay algo en común. Aún así, en el paso número 4 vamos a comprobar que la agrupación que hicimos sí nos funciona para la factorización de este trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Entonces, reescribimos el polinomio agrupado. De nueva cuenta, aquí yo elegí agrupar primer y segundo término, y por otra parte el tercer y cuarto término. Y factorizamos. En la primera agrupación podemos ver que tenemos una x que también se encuentra en el primer y segundo término, y por otro lado tenemos un número 6 que de alguna forma se encuentra en el primer y segundo término. En el segundo término podemos ver ese número 6 representado como la multiplicación de 6 que multiplica al número 2. 6 por 2 es igual a 12, y de esta forma tendríamos otro factor común. Si quieren repasar cómo se factoriza por factor común o por agrupación de términos semejantes, les pido que vayan al video en donde se trabaja muy a detalle ese tipo de factorización. Así, el factor común de la primera agrupación sería 6x, y nos quedaría dentro del paréntesis una x que completaría este 6x al cuadrado cuando se multiplicaran los términos, y nos quedaría un 2 positivo. Así tendríamos 6x por 2, tendríamos este 12x. Así terminaríamos la factorización de esta primera agrupación. Vamos a trabajar ahora con la agrupación número 2, en donde tenemos 24x en el primer término y 48 en el segundo término. No hay una variable que se repite, pero el número 24 sí se puede repetir. Entonces pondríamos el signo y el factor común, el número 24. El número 24 se repite en el segundo término si multiplicamos 24 por 2. 24 por 2 es igual a 48. Así nos quedaría dentro del paréntesis una x, 24 por x nos da este 24x, y nos quedaría en el segundo término un número 2. 24 por 2 nos da este número 48. Y esto sigue siendo igual a 0. Aquí tenemos las dos factorizaciones que recién realizamos escritas de una forma más limpia, y podemos analizar el resultado al que llegamos. En el paso número 4 les adelanto que vamos a tener que volver a factorizar por factor común, por lo que tiene que haber algo en común entre el resultado de esta factorización y el resultado de esta factorización. Aquí ya podemos ir viendo que sí hay algo en común, el x más 2. Ahora vamos a ver qué nos pide exactamente el paso número 4 y cómo lo vamos a resolver. En el paso número 4, como les decía, vamos a realizar una segunda factorización por factor común. Analizamos los dos términos que tenemos en este momento en busca de un factor común. Vemos que lo que se repite y que está multiplicando en los dos términos sería un x más 2. Así que lo escribimos dentro de un primer paréntesis. En un segundo paréntesis vamos a escribir los valores que teníamos multiplicando en el paso anterior, es decir, 6x más 24. Y así tenemos una factorización. Aquí está reescrita la factorización que recién realizamos, y podríamos analizar que el segundo paréntesis, la segunda agrupación que tenemos aquí, podríamos factorizarla un poco más. Esto ya podría ser el resultado, pero de nueva cuenta podríamos hacer una factorización más.
el término x más 2 permanecería igual y lo que factorizaríamos sería este número 6. Este número 6 sigue siendo un factor común entre 6x y 24. Hay otro factor común más aquí. Esta última factorización nos daría como resultado al 6, que era nuestro factor común de esos dos términos, que multiplica a x más 4, 6 por x, 6x, 6 por 4, 24. Y tenemos también dentro de un paréntesis el x más 2, que ya teníamos como primer término, o mejor dicho, como primer factor. Si realizamos la multiplicación de los tres factores que encontramos, 6 que multiplica a x más 4, que multiplica a x más 2, tenemos como resultado el trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c que teníamos originalmente como objetivo factorizar. Por lo tanto, este sería el resultado final de esta factorización. Si ustedes van al minuto 14 con 31 segundos en el video número 1, donde resolvimos este mismo ejemplo con un procedimiento totalmente distinto, van a ver que el resultado final al que se llega también sería este que tenemos en medio. Llegamos al mismo resultado con dos métodos distintos. Ustedes analicen qué método les parece más fácil y más práctico para utilizar. Ahora vamos con el ejemplo número 2, en donde tenemos el trinomio 6x cuadrada más 7x más 2. En el primer paso de este procedimiento tenemos que encontrar dos números que multiplicados sean igual que la multiplicación de a por c y la suma algebraica sea igual al coeficiente b. Estos dos números los denominamos r y s. Aquí tenemos escrito estas multiplicaciones en donde la multiplicación de r por s tiene que ser igual a por c, es decir, r por s en este ejemplo sería igual a 12, 6 por 2 es igual a 12, y la suma algebraica de r más s nos da igual al coeficiente b, r más s es igual a 7. Para encontrar estos dos valores r y s, podemos resolver un sistema de ecuaciones de primer grado con dos variables, en donde tendríamos estas dos ecuaciones, o podemos hacer una lista con todos los posibles factores que nos den este valor, en este caso el número 12, en donde tendríamos, por ejemplo, 1 por 12, 2 por 6, 3 por 4, y también sus contrapartes negativas. Menos 1 por menos 12 también es igual a 12, y así sucesivamente con todos los posibles factores del coeficiente que tengamos como resultado de A por C. Una vez que tenemos esa primera lista, hacemos una segunda lista con las sumas algebraicas de los posibles factores que encontramos en la primera lista. Es decir, vamos a sumar 1 más 12, 2 más 6, 3 más 4, y también hacemos las sumas algebraicas cuando tengamos números negativos. Por ejemplo, menos 1 más menos 12, menos 2 más menos 6 y menos 3 más menos 4. Hacemos un análisis de las dos listas y vemos que los coeficientes positivos 3 y 4 nos dan como resultado al multiplicarlos 12, es decir, cumplen esta primera condición, y al sumarlos 3 más 4 nos dan como resultado 7 positivo, es decir, cumplen la segunda condición, por lo que vamos a elegir 3 y 4 positivo para el siguiente paso. En el segundo paso tenemos que vamos a reescribir el trinomio como un polinomio. El término bx se va a reescribir como la suma de rx y sx, es decir, vamos a reescribir este 7x como la suma de 3x más 4x. Así tenemos reescrito de un trinomio a un polinomio con cuatro términos. Vemos que el primer término 6x cuadrada se mantiene igual, el tercer término del trinomio se mantiene igual, un 2 positivo, y lo que se modificó fue este 7x, que vamos a reescribirlo como la suma de 3x más 4x. En el paso número 3 vamos a agrupar en binomios y vamos a factorizar por factor común. La agrupación en binomios no necesariamente tiene que ser el primer y segundo término y tercer y cuarto término.
Lo que tenemos que analizar para hacer esta agrupación es de que los términos que agrupemos sigan teniendo algo en común para poder factorizarlos por factor común. Es decir, en este ejemplo, sí tendrían algo en común el primer y segundo término y el tercer y cuarto término, por lo que esta sí puede ser una posible agrupación para continuar con este paso. Teniendo este par de agrupaciones, vamos a factorizar. En la primera agrupación, como factor común tenemos un número 3, que se repite como coeficiente en ambos términos. Tenemos una variable x. Después, como primer término dentro del paréntesis, tendríamos un valor 2x. 3x por 2x nos da esta 6x al cuadrado. Después tenemos que llegar a este valor de 3x. Ya habíamos factorizado un 3x, por lo que vamos a multiplicar por un 1 positivo. 3x por 1 nos da 3x. En la segunda agrupación, lo que tenemos como factor común es un coeficiente numérico 2 sin variable, y dentro del paréntesis vamos a completar. Tendríamos en el primer término 2x. 2x por 2 nos da igual a 4x, y después tenemos que llegar a un número 2 que ya factorizamos como factor común, por lo que vamos a multiplicar por 1. 2 por 1 igual a 2. Y tenemos esta factorización por factor común. Analizamos el resultado para saber si podemos continuar con el paso número 4 y vemos que en ambos términos hay algo que sigue habiendo en común, por lo que vamos a poder hacer una segunda factorización por factor común, y así continuamos con el paso número 4. El paso número 4 nos pide justamente eso, que realicemos una segunda factorización por factor común. Factorizamos por factor común y tenemos que el factor que se repite en ambos términos sería este 2x más 1, por lo tanto lo escribimos como factor común, 2x más 1, y en el segundo paréntesis dejamos los factores a los que estaban multiplicando en el paso anterior, es decir, 3x más 2. Factorizamos por factor común y tenemos que el factor que se repite en ambos términos sería este 2x más 1, por lo tanto lo escribimos como factor común, 2x más 1, y en el segundo paréntesis dejamos los factores a los que estaban multiplicando en el paso anterior, es decir, 3x más 2. En este momento podemos hacer la multiplicación de los dos factores a los que llegamos, es decir, 2x más 1 por 3x más 2, y vemos que el resultado al que llegamos es el mismo trinomio que queríamos factorizar originalmente, el trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, que era igual a 6x cuadrada más 7x más 2, por lo que este es el resultado de la factorización de este trinomio. Si ustedes van al minuto 26 del video con el método 1 de factorización de este tipo de trinomios, van a ver que teníamos el mismo ejemplo y llegamos al mismo resultado, con procedimientos distintos, en donde ustedes tienen que analizar qué procedimiento es el que les sirve para su caso en particular. Con esto llegamos al final de los dos videos de factorización de trinomios de la forma ax cuadrada más bx más c. En este video se analizó un procedimiento, en el video número 1 se analizó un procedimiento distinto. Con ambos procedimientos se llegan al mismo resultado. Les pido que vayan a ese otro video, también lo revisen. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios y hasta el próximo video.